La Feria Insular del Libro, que abre sus puertas mañana, cumple 30 años. Para celebrarlo se han programado más de 40 actividades de animación a la lectura y se cuenta con la presencia de importantes escritores de los más diversos ámbitos, entre ellos el escritor, periodista, corresponsal de guerra Ramón Lobos, al que ya saludamos. Está al otro lado del teléfono. Buenos días, Ramón. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ante todo decirle que es un placer hablar con usted y tenerlo en esta feria que, como sabe, cumple 30 años. ¿Ha estado alguna vez en Fuerteventura? Sí, bastantes veces. Tuve una Uh-huh. novia de Palencia ¿Ah? que estaba muy vinculada a Fuerteventura Uh-huh. y durante 6 años íbamos todos los años y tengo grandes recuerdos. Uh-huh. Lo que hace el amor, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que esta vez va a participar de forma activa en esta feria de libro. Va a presentar su obra El día que murió Kapuscinski, el corresponsal de guerra más conocido de todos los tiempos. Y es un oficio que usted también ha compartido durante muchos, muchos años. Yo no sé si se refleja en esta obra las propias vivencias como corresponsal. ¿Hay algo de Sí, autobiográfico? sí, claro. Los periodistas tenemos la enorme ventaja que trabajamos con la realidad, Uh-huh. que la realidad es mucho más rica que la ficción. Muchas veces te encuentras con respuestas que no te podías ni imaginar. En el momento de hacer una novela, claro, parto de la base de toda la realidad que yo tengo, que he ido coleccionando, de vivencias diversas, también historias que me han vivido otros amigos, y todo ello me permite luego ficcionar con personajes reales y no reales, crear un entorno que trate de explicar un poco no solo la evolución de los conflictos y de la Uh-huh. crisis del periodismo, todo esto, sino cómo nos sentimos, cómo nos relacionamos entre nosotros, cuáles son los problemas que tenemos en retaguardia con nuestras familias. Uh-huh. Parece como que el día que murió Kapuscinski marca, ¿no?, una fecha concreta y quizá, no sé si es un hito, marca una diferencia de antes de los corresponsables a la hora, a la actualidad. Es un ¿Cómo juego se vive? sí, es un juego que me planteo del periodismo que hacía Kapuscinski, que yo Uh-huh. también he tenido la fortuna de poder vivir varios años ese Uh-huh. periodismo, durante 20, que es el periodismo lento, el que te vas lejos, estás ahí, no ya ni redes sociales, ni Uh-huh. teléfonos móviles, ni nada de esto, con lo cual podías trabajar con una enorme intimidad y en profundidad. Esto ha desaparecido, lo cual no es malo, sino simplemente que estamos transformándonos. Pero las esencias de ese periodismo de calidad lo tenemos que recuperar, porque sin él no vamos a poder cobrar y sobrevivir como periodistas. Uh-huh. La verdad es que está la cosa bastante, bastante complicada. Usted también incluso vivió un ERE en el país, llevaba 20 años, me parece, como corresponsal y siendo una de las figuras, pues también ha sabido, ¿no?, lo que es la cara amarga. ¿Qué está pasando en la profesión? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, quizás lo más fácil es decir nosotros, porque Uh-huh. siempre tendemos a buscar culpables fuera, ¿no? Nosotros primero no hay una crisis mundial igual del periodismo, hay países donde las crisis son distintas, hay medios, por ejemplo el Guardian, Uh-huh. inglés, británico, que Uh-huh. este año ha ganado dinero por primera vez en 20, Uh-huh. o sea que hay salida a la crisis. Yo creo que en España nosotros hemos hecho un periodismo muchas veces de militancia, de parte, de derecha o de izquierda, Uh-huh. no hemos sabido cobrar distancia y sobre todo yo creo que nos falta como sociedad algo fundamental, educarnos en respetar la diferencia. Una persona que opina distinto de mí es una persona que yo debo escuchar, que debo leer, porque sobre todo si es inteligente, si es un idiota, no, pero si una expresión inteligente de alguien que no piensa como tú Uh-huh. siempre te va a aportar algo. Pero nos hemos reducido como ciudadanos a personas que lo que vamos buscando es refrendar nuestros Uh-huh. propios prejuicios. Leemos los periódicos de la línea, digamos, que refrenda, ¿no?, nuestra propia ideología, en lugar de hacer una reflexión un poco crítica y abrir el abanico, por lo menos, de lectura. Es fundamental y también nosotros como sociedad tenemos que educar a nuestros políticos. Ellos Uh-huh. no son mejores o peores de la sociedad en la que viven. Son un reflejo al final, ¿no? Muchas veces Sí. les echamos la culpa, pero al final son parte de nosotros, claro. Yo creo que la clave es volver a pisar la calle, que es Uh-huh. algo que se nos ha olvidado. Si hay, no sé, un naufragio en el Mediterráneo, un edificio que se cae, lo primero que hay que hacer es ir a la calle, no quedarte sentado en tu silla mirando por internet o hablando Uh-huh. con el jefe de policía, porque si no al final todos tenemos lo mismo.
Lo que tenemos Ujú, que ir es a buscar la forma de contar historias. El otro día entrevistamos en el programa de A Vivir, que son 2 días, que estoy ahí con Javier del Pino, a un periodista boliviano, Roberto Navia, que nos dijo una frase que nos impactó. Es que a él le interesa sobre todo cuando se acaba la noticia, es decir, cuando se apaga el foco, porque ahí quedan las historias, quedan las viudas, quedan los niños, quedan ujú, las historias que pueden explicar por qué se ha producido esa noticia. ujú. La verdad es que hay mucho, mucho para pensar. En este libro, El día que murió Kapuscinski, también tiene bueno, un homenaje, ¿no? Un recuerdo a reporteros que han fallecido en el ejercicio de la labor. Otra de las, digamos, caras amargas, ¿no? De esta profesión que está, yo no sé si está desapareciendo un poco. Se ha transformado. Ahora el problema es que la mayoría de los corresponsales de guerra son freelance, lo cual Ujú, no es malo. Ser freelance no es un defecto. Un freelance puede hacer el mismo trabajo que un periodista de plantilla, incluso mejor. El problema de los freelance es que no tienen el reconocimiento, la seguridad, ujú, el salario, la protección, ujú. digamos, de seguros y demás que tiene un periodista de plantilla. Ujú. ¿Usted este libro comenzó a escribirlo hace tiempo, luego lo dejó, después lo retomó? ¿Cómo ha sido todo ese proceso de recopilación, de recuerdo, de, bueno, de ir acumulando esas historias para conformar una sola? Lo empecé hace unos 10 años en Roma Ujú, porque Kapuscinski murió justo, así comienza la novela, el día que yo aterrizaba en Mogadiscio. Hago aterrizar a un personaje, pero aterrizaba en Mogadiscio, en Somalia, el ujú, día que Kapuscinski moría y yo cumplía años. ujú. Entonces me pareció un gran comienzo. En Roma empecé a trabajar esta novela, pero conocí a una mujer, yo voy de mujer en mujer, soy Ya estoy monógamo, viendo, ya estoy viendo. monógamo consecutivo, que se parece mucho al personaje de Amanda Bynes, que es el personaje que más me ha gustado de la novela. Ujú, Que entonces dejé claro la novela por esta mujer, me dediqué a ella. ujú, Después hice un libro sobre mi familia que me permitió ordenarme mucho, y ujú. hace unos 3 años recuperé este texto, quité muchas de las cosas que había, empecé de nuevo y en 3 años más o menos lo he escrito. Ujú. ¿Cuál es un poco la reflexión de sus 20 años como corresponsal en las diferentes guerras? Muy positiva porque aunque nos traemos muchas heridas, también nos traemos muchos regalos. Gente que te cuenta su vida, que es seguramente gente que contará el tiempo desde el día aquel que vino un blanco, ¿no? Ujú, Creo que nos permite, a mí me ha permitido en particular vivir varias vidas en una, tener la sensación, eso me pasaba ya hace 3 o 4 años cuando terminé el libro Mi familia, la sensación de tener una vida completa, o sea que si ujú, mañana me muriera y tuviera conciencia, podría ujú, decir que esto ha merecido la pena, y aún me quedan, espero, bastantes años para subir nota. ujú. ¿Se plantea seguir ejerciendo como corresponsal No, o más colaborando como está haciendo ahora en distintos medios de sí, comunicación? Infolibre le solemos ver a menudo, bueno, en muchos medios que usted colabora. sí, el héroe del país para mí fue el cierre de esa etapa. Ujú, Ahí tomé la decisión, que es algo que he tenido siempre en mi vida, la decisión de no caer en el rencor, porque no creo en las cárceles, no creo en la ujú, cárcel del rencor, ni del odio, ni del desamor. Las cosas suceden, se saludan y se sigue viviendo. Y es lo ujú, que he hecho. Y ahora lo que hago es analizar y escribir para varios medios, y escribo libros y trato de disfrutar de la vida. ujú, Esta es una profesión que de ir a conflictos uno tras otro ujú. Exige es complicada. reinventarse, ¿verdad? También, Sí, sí. constantemente. Esa es la esencia de la ley de la evolución de las especies. No Ujú. sobreviven los más fuertes ni los más inteligentes, sobreviven los que se saben Los más adaptar. flexibles, ¿no? Los que se adaptan. Ujú, Toda mi vida ha sido así. Cuando trabajé de camarero en Londres, que ya había terminado periodismo, estaba limpiando el suelo de la Casa de España con un abogado que había mm. terminado Derecho, y me dice, hay que ver aquí un periodista y un abogado limpiando el suelo. Digo, yo no veo ningún periodista, yo veo un camarero. Ujú, Siempre me he dedicado a disfrutar y aprender del momento que me ha tocado vivir. ujú. ¿Cuáles son ahora mismo bueno, los temas centrales que hacen que su pluma se vuelva ágil y dinámica? Me preocupa mucho, bueno, por supuesto, todo lo que está pasando en el Mediterráneo, la migración, el crecimiento de la xenofobia en Europa. Me Ujú. preocupa mucho la estupidez de la izquierda, ¿A como qué se refiere?
ahí. Las peleas que, por ejemplo, entre distintos sectores de la izquierda Ujú, han permitido que, bueno, Carmena no vaya a seguir como ujú, alcaldesa. Eh, Creo que políticamente no tenemos los mejores líderes en ningún partido, pero lo mismo, es muy fácil como sociedad decir son muy malos. Bueno, ujú, pero, igual nosotros no somos mejores. claro. Ujú. La igualdad también creo que es otro de los temas que a Sí, usted le mueve y lo conmueve, ¿no? la igualdad, sobre todo las diferencias que hay entre mujeres y hombres, el Ujú, machismo y sobre todo lo que más me preocupa de todo es la educación. Creo que ujú, la única herramienta que tenemos para cambiar cosas es la educación. Y la educación que estamos impartiendo ahora a nuestros hijos, yo no ujú, tengo hijos, tengo gatos, ujú, pero la educación que estamos impartiendo en realidad es una estafa, porque les estamos educando con unos instrumentos del siglo XVII, perdón, del siglo ujú, XIX, para crear trabajadores para una industria que ya no existe. ujú, Cuando salgan a trabajar, no existe. Recuerdo una frase de Alierta, que fue presidente de Telefónica ujú. hace 2 años o César algo así fue, Alierta, sí. sí, en Barcelona, que dijo que el 63% de los niños que empezaban ese año primaria iban a Ujú, trabajar en puestos que no se habían creado todavía, en empleos ujú, que no estaban ujú, creados. Vamos a una revolución robótica que va a cambiar por completo nuestra forma de pensar y de actuar, y creo que no estamos educando a los hijos en lo ujú. impredecible, saber manejarse en ese mundo. Ujú. Es complicado cuando no lo sabe hacer uno por sí mismo, dar ejemplo en algo que no se controla, ¿no? Resulta un poco complicado. Ramón Lobo va a presentar el sábado en el escenario de la música el libro El día que murió Kapuscinski. Bueno, va a tener lugar la presentación por parte de Manuel Ribeiro, director del diario de Fuerteventura, y todas las personas que quieran acercarse y conocer a Ramón Lobo, a su obra y su forma de pensar también, esas reflexiones críticas que realiza, pues tienen una oportunidad. Yo no sé qué más proyectos tienen ciernes, más obras, más temas que Sí, tocar. ahora tengo que empezar ya a trabajar sobre un ensayo que quiero terminar, que tengo ya bastante avanzado, he leído bastante, he visto un montón de documentales, pero Ujú, me tengo que centrar a escribir. Y después tengo un par de novelas pendientes. ujú. O sea que lo que usted descansa no descansa, tiene una mente demasiado trabajadora, ¿no? Muy ágil y que le está pidiendo, bueno, pues ser expresada de alguna manera. Es que mi problema es que todo lo que hago, yo por ejemplo todos los días dedico 2 o 3 horas a leer prensa Ujú, extranjera, casi toda, ¿no? Pero ujú, también prensa nacional. Es que para mí eso no es un trabajo, es ujú. un Lo disfrute. disfruta y... ujú. Ramón Lobo, un placer haberlo tenido aquí con nosotros en esta mañana de COPE y lo vemos el sábado. Muchas gracias, un abrazo, buen Muchísimas día. gracias a vosotros, buen día. Y seguimos hablando de la feria de